altares y ofrendas. Estas prácticas religiosas, que combinan elementos de la espiritualidad maya con influencias cristianas, reflejan la profunda conexión de los mayas con sus raíces históricas. La artesanía maya contemporánea también es un testimonio vivo de la destreza artística y la creatividad de esta comunidad. La elaboración de textiles, cerámica, joyería y otros productos artesanales sigue siendo una práctica significativa que se transmite de generación en generación. Estas piezas no solo son expresiones de la habilidad artística, sino también portadoras de símbolos y motivos ancestrales que conectan el pasado con el presente. En términos de música, la tradición maya ha influido en una variedad de géneros que van desde la música folclórica hasta la contemporánea. Los instrumentos tradicionales mayas, como las flautas de carrizo y los tambores, a menudo se incorporan en la música moderna, creando un puente entre las generaciones y resaltando la continuidad cultural. La educación juega un papel clave en la preservación y promoción de la cultura maya. A pesar de los desafíos en el sistema educativo, se están implementando iniciativas para revitalizar el aprendizaje de la lengua maya y la enseñanza de las tradiciones culturales en las escuelas. Estos esfuerzos son fundamentales para garantizar que las futuras generaciones comprendan y valoren su patrimonio cultural. En resumen, los mayas de hoy en día representan una riqueza cultural en constante evolución, arraigada en la continuidad de sus tradiciones ancestrales. A través del lenguaje, las prácticas religiosas, la artesanía, la música y la educación, los mayas siguen desempeñando un papel crucial en la diversidad cultural de Mesoamérica y demuestran que su legado perdura en el tejido mismo de la sociedad contemporánea. Los mayas en la gastronomía contemporánea de México, una fusión ancestral y moderna. La influencia de la civilización maya en la gastronomía contemporánea de México es una fascinante fusión de lo ancestral y lo moderno, donde las tradiciones culinarias milenarias se entrelazan con innovaciones contemporáneas. La cocina maya, rica en sabores, técnicas e ingredientes autóctonos, ha dejado una huella duradera en la mesa mexicana, convirtiéndose en un legado culinario que trasciende el tiempo y se adapta a las tendencias gastronómicas actuales. Uno de los pilares de la gastronomía maya es la diversidad y la abundancia de ingredientes que la región ofrece. El maíz, el frijol y la calabaza, conocidos como las tres hermanas, forman la base de muchas preparaciones, reflejando la importancia de la agricultura sostenible en la vida de las comunidades mayas. Estos ingredientes, junto con una amplia variedad de chiles, hierbas, frutas y proteínas como el pescado y el venado, aportan una riqueza de sabores y texturas a la mesa maya contemporánea. La técnica de la milpa, un sistema agrícola que combina la siembra de maíz, frijoles y calabazas, sigue siendo fundamental en la gastronomía maya contemporánea. Esta práctica no solo es sostenible y respetuosa con el medio ambiente, sino que también ofrece una combinación nutricional completa que ha sido parte esencial de la dieta maya a lo largo de los siglos. La adaptación de esta técnica en la actualidad refleja un compromiso continuo con la tradición y la conexión con la tierra. La preparación de alimentos en la cocina maya contemporánea a menudo se realiza con técnicas tradicionales, como el uso del comal para la cocción de tortillas o la utilización de utensilios de barro. Estas prácticas no solo preservan las formas de cocinar heredadas de generación en generación, sino que también contribuyen a la preservación de sabores auténticos y características únicas de la gastronomía maya. Uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía maya es el pip, también conocido como mukbipollo. Se trata de una elaborada preparación en la que se cocina carne, generalmente de pollo o cerdo, en un hoyo cavado en la tierra y cubierto con hojas de plátano. Esta técnica ancestral de cocción subterránea resalta la conexión de los mayas con la tierra y la naturaleza, creando un plato que no solo es delicioso, sino también simbólico de la tradición y el respeto por la tierra. La combinación de ingredientes y técnicas culinarias mayas ha llevado a la creación de platillos únicos y sabrosos. Salsas a base de chiles, hierbas aromáticas y achiotes son comunes en la gastronomía maya contemporánea, ofreciendo una explosión de sabores que refleja la complejidad y la diversidad de las tradiciones culinarias de la región. En la actualidad, la gastronomía maya ha experimentado un renacimiento y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Chefs contemporáneos, conscientes de la riqueza de esta tradición culinaria, han incorporado ingredientes y técnicas mayas en sus menús, fusionando la cocina ancestral con la creatividad moderna. Este diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo no solo destaca la relevancia continua de la gastronomía maya, sino que también contribuye a la diversidad y la innovación en la escena culinaria de México. La mezcla de lo antiguo y lo moderno se observa no solo en la preparación de platillos, sino también en la presentación y la experiencia gastronómica en sí misma. Restaurantes que celebran la cocina maya a menudo buscan crear ambientes que reflejen la esencia de la cultura y la historia de la región, proporcionando a los comensales una experiencia completa que va más allá del simple acto de comer.
La preservación de las tradiciones alimenticias mayas también ha llevado a un interés renovado en el cultivo y la conservación de ingredientes autóctonos. La recuperación de variedades antiguas de maíz, chiles y hierbas es una parte fundamental de este esfuerzo, asegurando que los sabores y las características únicas de la gastronomía maya no se pierdan en el tiempo. La gastronomía maya contemporánea también ha influenciado la cultura de la mixología y las bebidas tradicionales. El Xtaventún, una bebida alcohólica a base de miel de abeja, hierbas y anís, es un ejemplo de cómo las tradiciones culinarias mayas se extienden más allá de la comida y se integran en la oferta de bebidas. En conclusión, la conexión de los mayas con los elementos naturales se manifiesta de manera vibrante en su gastronomía contemporánea. Desde técnicas de cultivo sostenible hasta la preservación de métodos de cocción tradicionales, la cocina maya refleja una fusión única de lo antiguo y lo moderno. Este renacimiento culinario no solo celebra la rica herencia de la civilización maya, sino que también contribuye a la diversidad y la innovación en la escena gastronómica actual. El legado cultural maya en la cocina mexicana contemporánea. El legado cultural maya ha dejado una huella profunda en la cocina mexicana contemporánea, fusionando sabores ancestrales con técnicas modernas y creando una experiencia gastronómica única y vibrante. La influencia maya en la cocina se manifiesta a través de la utilización de ingredientes autóctonos, técnicas de preparación tradicionales y la reinterpretación de platos clásicos, conectando de manera palpable el pasado con el presente culinario de México. La trilogía alimentaria maya, compuesta por maíz, frijol y calabaza, sigue siendo el corazón de la cocina mexicana contemporánea. El maíz, en particular, es venerado como un elemento sagrado y es la base de muchos platillos tradicionales. La masa de maíz se utiliza para hacer tortillas, tamales y antojitos, preservando la esencia de la cocina maya en la vida cotidiana de México. La combinación de sabores y técnicas de la cocina maya se refleja en la utilización de chiles, hierbas y especias en la cocina contemporánea. El achiote, con su característico color rojo y sabor terroso, se utiliza para marinar carnes, recordando las preparaciones ancestrales mayas. Los chiles, como el habanero, aportan un toque de picante que realza los platillos, y las hierbas aromáticas como la hoja santa y el epazote aportan complejidad de sabores, conectando con las tradiciones culinarias de los mayas. La cocina contemporánea también ha adoptado técnicas de preparación heredadas de la tradición maya. El uso del comal para la cocción de tortillas y la elaboración de salsas, así como la cocción en hojas de plátano para preservar la humedad y los sabores, son prácticas que se remontan a la antigüedad maya y que siguen siendo fundamentales en la cocina actual. La fusión de ingredientes mayas con influencias de otras culturas y regiones ha dado lugar a platos innovadores que capturan la diversidad y la creatividad de la cocina mexicana contemporánea. La mezcla de tradición y modernidad se aprecia en restaurantes que reinterpretan platillos clásicos, incorporando ingredientes mayas en creaciones culinarias únicas. El resurgimiento de ingredientes autóctonos y la búsqueda de la sostenibilidad en la gastronomía contemporánea también reflejan la influencia maya en la cocina de hoy. La recuperación de variedades antiguas de maíz, la valorización de productos locales y la promoción de la agricultura sostenible son aspectos que conectan directamente con la sabiduría ancestral de los mayas en armonía con la tierra. Los platillos emblemáticos de la cocina maya, como la cochinita pibil y el POC chuc, han trascendido las fronteras regionales y se han convertido en representantes destacados de la gastronomía mexicana a nivel nacional e internacional. Estos platillos, cocinados en horno de tierra y marinados con ingredientes autóctonos, son testimonios vivos de la herencia cultural maya en la mesa contemporánea. La influencia maya también se manifiesta en la forma en que se concibe y se presenta la comida en la actualidad. Restaurantes que celebran la cocina maya a menudo buscan crear ambientes que reflejen la esencia de la cultura y la historia de la región, proporcionando a los comensales una experiencia completa que va más allá del simple acto de comer. La diversidad geográfica de México permite la incorporación de ingredientes locales en la cocina contemporánea, y la influencia maya es especialmente evidente en las regiones donde esta civilización tuvo su esplendor. La península de Yucatán, por ejemplo, es conocida por su rica tradición culinaria que celebra las raíces mayas, desde las preparaciones en horno de tierra hasta los deliciosos platillos de mariscos. El reconocimiento internacional de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO subraya la importancia de las raíces culturales, incluyendo la herencia maya, en la gastronomía contemporánea. Este reconocimiento no solo destaca la exquisitez de los sabores y las técnicas culinarias mexicanas, sino que también resalta la conexión intrínseca entre la cultura, la historia y la comida. En conclusión, el legado cultural maya perdura en la cocina mexicana contemporánea como un testamento de la riqueza y la vitalidad de las tradiciones culinarias de esta antigua civilización.
Desde la preservación de ingredientes autóctonos hasta la reinterpretación creativa de platillos clásicos, la influencia maya en la cocina actual es una celebración de la conexión continua entre el pasado y el presente en la mesa mexicana. El legado maya en la gastronomía contemporánea de México. El legado maya en la gastronomía contemporánea de México es una manifestación vibrante y sabrosa de la riqueza cultural que perdura a través de los siglos. La cocina maya, arraigada en técnicas ancestrales y el uso de ingredientes autóctonos, ha influido de manera significativa en la diversidad y exquisitez de la gastronomía mexicana actual. Los mayas eran expertos agricultores que cultivaban maíz, frijoles, calabazas, chiles y una amplia variedad de frutas y vegetales. Estos ingredientes forman la base de la dieta tradicional maya y continúan siendo elementos esenciales en la cocina contemporánea. El maíz, en particular, es venerado como un regalo sagrado y se utiliza en diversas formas, desde las tortillas que son fundamentales en cada comida, hasta las bebidas tradicionales como el atole. La técnica de la nixtamalización, desarrollada por los mayas, es un proceso crucial que ha dejado una marca indeleble en la gastronomía mexicana. Consiste en tratar el maíz con cal, lo que no solo mejora su sabor y textura, sino que también aumenta su valor nutricional al liberar nutrientes esenciales. Este método ancestral se utiliza en la preparación de tortillas, tamales y otros productos derivados del maíz. El chile, otro pilar de la dieta maya, aporta no solo calor, sino también complejidad de sabores a los platillos. La variedad de chiles utilizados en la cocina maya, desde los suaves hasta los más picantes, ha influido en la diversidad de salsas y condimentos que caracterizan la gastronomía mexicana. Además, las técnicas de ahumado y secado al sol son prácticas que se remontan a la época de los mayas y que aún persisten en la preparación de alimentos. Los mayas también eran conocidos por su aprecio por la caza y la pesca, lo que se traduce en la incorporación de carnes como venado, pavo, pato y pescado en la gastronomía contemporánea. La utilización de hierbas aromáticas y especias, como el epazote y la hoja de aguacate, añade complejidad y frescura a los platillos, reflejando la conexión intrínseca de los mayas con la naturaleza y su entorno. La influencia de la cocina maya también se manifiesta en la tradición del uso de hierbas y plantas medicinales con propiedades curativas. Muchas de estas hierbas, como el achiote y la hierba santa, no solo aportan sabor, sino que también agregan beneficios para la salud a los platillos. Esta fusión de lo gastronómico y lo medicinal es una característica distintiva de la cocina maya que ha trascendido a lo largo del tiempo. En la actualidad, chefs y restaurantes en México han abrazado el legado maya, reinterpretando recetas ancestrales con un toque contemporáneo. La fusión de técnicas tradicionales con enfoques innovadores ha llevado a la creación de platillos únicos y emocionantes que destacan la diversidad y la riqueza de la herencia culinaria de los mayas. En resumen, el legado maya en la gastronomía contemporánea de México es una celebración continua de las tradiciones culinarias arraigadas en la historia y la cultura de esta civilización ancestral. Desde las antiguas prácticas de cultivo hasta las técnicas de preparación de alimentos, la cocina maya sigue siendo una fuente de inspiración y deleite para aquellos que exploran la riqueza gastronómica de México. Los mayas y su contribución a la medicina moderna en México. La contribución de los mayas a la medicina moderna en México es un capítulo fascinante que revela la riqueza y la sofisticación de los conocimientos médicos de esta antigua civilización. Aunque a menudo eclipsada por sus logros arquitectónicos y astronómicos, la medicina maya desempeñó un papel crucial en el bienestar de sus comunidades y ha dejado un legado perdurable que influye en la práctica médica contemporánea en México. Los mayas, con su profundo conocimiento de la flora local, desarrollaron un sistema medicinal basado en la utilización de plantas y hierbas con propiedades curativas. Heredaron y expandieron técnicas médicas de las culturas predecesoras, integrándolas con sus propias observaciones y descubrimientos. La farmacopea maya incluía una amplia variedad de plantas medicinales con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antibacterianas, entre otras. Uno de los aspectos más notables de la medicina maya era su enfoque holístico hacia la salud. Los sanadores mayas no solo trataban los síntomas de las enfermedades, sino que también consideraban aspectos psicológicos y espirituales. Creían en la conexión intrínseca entre el cuerpo y el alma, y buscaban equilibrar estas dimensiones para mantener la armonía y prevenir enfermedades. La práctica de la cirugía entre los mayas es otro logro significativo que ha dejado una marca en la medicina moderna. A través de la evidencia arqueológica y las representaciones en códices, se ha demostrado que los cirujanos mayas llevaban a cabo procedimientos como trepanaciones craneales, un método que implicaba la perforación del cráneo con fines médicos. Sorprendentemente, muchos de estos procedimientos tenían tasas de supervivencia notables, lo que sugiere un alto nivel de habilidad y conocimiento anatómico. El sistema numérico vigesimal de los mayas también se aplicaba en el ámbito médico.
Utilizaban este sistema para llevar registros de ciclos biológicos, enfermedades y tratamientos, evidenciando una comprensión avanzada de la regularidad de los procesos fisiológicos. En el contexto contemporáneo, la medicina tradicional maya sigue siendo relevante. Muchas de las plantas y técnicas utilizadas por los antiguos sanadores mayas han sido objeto de investigación científica, revelando propiedades medicinales valiosas. La integración de la medicina tradicional maya con la medicina convencional ha ganado reconocimiento y ha llevado a enfoques más completos y colaborativos para el cuidado de la salud. Además, la preservación y revitalización de las prácticas medicinales mayas son objeto de esfuerzos por parte de comunidades indígenas y organizaciones que buscan mantener viva esta parte importante de su patrimonio cultural. La interculturalidad en la atención médica reconoce y respeta las prácticas tradicionales mayas, promoviendo un enfoque más inclusivo y respetuoso hacia la salud. En conclusión, la contribución de los mayas a la medicina moderna en México es un testimonio de la profundidad de su conocimiento ancestral y su capacidad para comprender y abordar la complejidad de la salud humana. Su legado perdura en la intersección entre la medicina tradicional y la moderna, enriqueciendo la diversidad y eficacia de los enfoques médicos en el México contemporáneo. La medicina tradicional maya, un enfoque holístico de la salud. La medicina tradicional maya se erige como un legado milenario que ha perdurado a lo largo de los siglos, arraigándose profundamente en la cosmovisión de esta antigua civilización mesoamericana. Este enfoque holístico de la salud, que se mantiene presente en la vida contemporánea de México, representa una síntesis única de conocimientos botánicos, espiritualidad y prácticas curativas que se centran en el equilibrio y la armonía entre el cuerpo y el espíritu. En el corazón de la medicina tradicional maya se encuentra la creencia en la interconexión entre el individuo y la naturaleza que lo rodea. Los mayas percibían a la tierra como un organismo vivo, y su medicina se basaba en la idea de que la salud del cuerpo estaba intrínsecamente ligada a la salud del entorno natural. Este enfoque refleja una profunda comprensión de la interdependencia entre la salud humana y la biodiversidad de la región. La herbolaria maya, una parte fundamental de su medicina tradicional, se destaca por la utilización de plantas medicinales autóctonas. Los curanderos mayas, conocidos como H-Men o Ajquillap, poseen un conocimiento profundo de las propiedades curativas de hierbas y plantas. Estos sanadores emplean una amplia variedad de recursos vegetales para tratar diversas dolencias, desde problemas digestivos hasta enfermedades más complejas, reconociendo así la abundancia y diversidad de la flora en la región. La espiritualidad desempeña un papel crucial en la medicina tradicional maya. Los curanderos mayas consideran que muchas enfermedades tienen raíces espirituales y buscan equilibrar las energías y alinear los espíritus del paciente con la naturaleza. Ceremonias rituales, como el uso de sahumerios, rezos y prácticas de purificación, son empleadas para restaurar la armonía entre el cuerpo y el alma, unificando así el bienestar físico y espiritual. La observación y la interpretación de los ciclos astronómicos también están presentes en la medicina tradicional maya. Los curanderos mayas consideran los movimientos de la luna, el sol y las estrellas para determinar los momentos propicios para llevar a cabo tratamientos y rituales curativos. Esta conexión con los cuerpos celestes refleja una profunda comprensión de la influencia cósmica en la salud y el bienestar. La acupuntura maya, si bien diferente en muchos aspectos de la acupuntura china, es otra manifestación del enfoque holístico de la medicina tradicional maya. Los curanderos mayas utilizan agujas o instrumentos punzantes para trabajar en puntos específicos del cuerpo, creyendo que esto restablece el flujo de energía vital y promueve la curación. Este enfoque refleja la percepción de que el cuerpo humano está entrelazado con fuerzas energéticas que deben ser equilibradas. La dieta juega un papel esencial en la medicina tradicional maya. La milpa, un sistema agrícola que combina el cultivo de maíz, frijoles y calabazas, no solo proporciona una dieta balanceada, sino que también mantiene la fertilidad del suelo. Esta integración de la alimentación con la sostenibilidad agrícola refleja la comprensión maya de que la salud individual está conectada a la salud del entorno y de la comunidad. La práctica de la sudación, también conocida como temazcal, es una tradición maya que ha perdurado como un medio para la purificación física y espiritual. Este baño de vapor se realiza con hierbas medicinales y busca eliminar toxinas del cuerpo mientras se busca la armonía espiritual. El temazcal representa la convergencia de la medicina maya, la espiritualidad y las prácticas de higiene personal. La transmisión de conocimientos en la medicina tradicional maya se lleva a cabo de manera oral y práctica, con aprendices que trabajan junto a curanderos experimentados. Este método de enseñanza refleja la importancia de la experiencia práctica y la conexión directa con la naturaleza en la adquisición de habilidades médicas. La importancia de la música y la danza en la medicina tradicional maya no debe pasarse por alto. Estas manifestaciones artísticas se utilizan en ceremonias y rituales para invocar energías positivas y promover la sanación.
La conexión entre la expresión artística y la medicina destaca la comprensión maya de la interrelación entre el cuerpo, el espíritu y la creatividad. La medicina tradicional maya persiste como un enfoque holístico de la salud que aborda la totalidad del individuo, considerando la interconexión entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. A medida que la sociedad contemporánea busca un equilibrio entre la medicina convencional y las prácticas tradicionales, la medicina maya ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la armonía y la conexión con el entorno para alcanzar un bienestar integral. El conocimiento médico de los mayas, una herencia ancestral en la actualidad. El conocimiento médico de los mayas se erige como una herencia ancestral que, a pesar del paso del tiempo, continúa dejando una huella significativa en la salud y bienestar de las comunidades contemporáneas. La medicina tradicional maya se fundamenta en una comprensión profunda de la relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo, dando como resultado un sistema de curación integral que aborda no solo los síntomas físicos, sino también aspectos espirituales y emocionales. La cosmovisión maya, con sus raíces en la conexión armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, ha dejado un legado médico que va más allá de la simple aplicación de remedios físicos. Los chamanes y curanderos mayas, depositarios de este conocimiento ancestral, desempeñan un papel crucial en la transmisión y aplicación de las prácticas medicinales tradicionales. La herbolaria maya es un componente esencial de su sistema médico, donde plantas como la ruda, el epazote, la manzanilla y el ajo son utilizadas por sus propiedades curativas. La selección y preparación de estas plantas se basan en conocimientos transmitidos de generación en generación, y la aplicación de estas hierbas no solo busca aliviar síntomas, sino también restablecer el equilibrio energético del individuo. La ritualidad también es inherente al conocimiento médico maya. Los rituales de purificación y limpieza, que a menudo incluyen la quema de hierbas sagradas y la utilización de ceremonias espirituales, buscan restablecer la armonía entre el cuerpo y el alma. La creencia en la influencia de las energías cósmicas y espirituales en la salud es un elemento distintivo de la medicina maya que persiste en la actualidad. Además de la herbolaria y los rituales, la medicina maya incluye prácticas como la acupuntura y el masaje, donde se considera que la manipulación de la energía vital, conocida como chelel, contribuye a la curación. Estas prácticas demuestran la comprensión avanzada de los mayas sobre la conexión entre el cuerpo y la energía, y su aplicación contemporánea destaca la adaptabilidad y relevancia continua de estos métodos. En el ámbito de la obstetricia, los mayas también desarrollaron prácticas específicas para el cuidado de las mujeres embarazadas. La posición vertical para dar a luz, el uso de plantas medicinales durante el parto y rituales de protección para la madre y el recién nacido son aspectos que reflejan la riqueza y complejidad de la medicina maya en el ámbito de la salud reproductiva. A pesar de la influencia de la medicina moderna, el conocimiento médico maya sigue siendo valorado y buscado por aquellos que buscan enfoques holísticos y alternativos para el cuidado de la salud. La coexistencia entre la medicina tradicional maya y la occidental destaca la diversidad de opciones disponibles para el público y subraya la importancia de reconocer y respetar las diversas perspectivas sobre la salud y el bienestar. En resumen, el conocimiento médico de los mayas es un legado que ha trascendido el tiempo, manifestándose en prácticas contemporáneas que fusionan la sabiduría ancestral con las demandas de la vida moderna. La continuidad de estas prácticas revela no solo la efectividad de la medicina maya, sino también su capacidad para adaptarse y evolucionar, sirviendo como un valioso recurso en el panorama de la salud global. Los mayas y su influencia en la medicina natural contemporánea de México. La influencia de los mayas en la medicina natural contemporánea de México es un tema fascinante que revela la profunda conexión entre el conocimiento ancestral y las prácticas de salud actuales. La rica tradición médica de los mayas se basaba en una comprensión integral de la salud, que incorporaba elementos físicos, espirituales y naturales. 1. Hierbas medicinales y plantas curativas. Los mayas eran expertos en el uso de hierbas medicinales y plantas para tratar diversas dolencias. Muchas de las plantas que utilizaban, como el ajo, la menta y la ruda, continúan siendo componentes fundamentales en la medicina natural contemporánea de México. La fitoterapia, o el tratamiento de enfermedades mediante plantas, sigue siendo una práctica común en muchas comunidades. 2. Chamanismo y espiritualidad. La medicina maya no se limitaba únicamente al aspecto físico, sino que también involucraba dimensiones espirituales. Los chamanes, figuras sagradas en la sociedad maya, desempeñaban un papel crucial en la curación. Aunque el chamanismo ha evolucionado, la búsqueda de equilibrio entre el cuerpo y el espíritu aún persiste en diversas formas de medicina alternativa. 3. Baños de vapor rituales, temazcales. Los temazcales eran estructuras utilizadas por los mayas para realizar baños de vapor rituales con propósitos terapéuticos. Estos baños eran vistos como una manera de purificar el cuerpo y restablecer el equilibrio.
En la actualidad, los temazcales han experimentado un resurgimiento y se utilizan como terapia alternativa para la desintoxicación y el bienestar. 4. Conocimiento de la astrología y los ciclos naturales. Los mayas eran observadores astutos de los ciclos naturales y las influencias celestiales. Su conocimiento de la astrología se integraba en la práctica médica, determinando los momentos propicios para el tratamiento de enfermedades. Aunque la astrología se ha separado en gran medida de la medicina convencional, algunos practicantes de medicina alternativa la utilizan para personalizar tratamientos. 5. Uso de minerales y piedras preciosas. Los mayas atribuían propiedades curativas a ciertos minerales y piedras preciosas. Este enfoque ha influido en la cristaloterapia, una práctica contemporánea que utiliza cristales y piedras para promover el equilibrio energético y la curación. 6. Conexión mente-cuerpo. La medicina maya reconocía la estrecha conexión entre la mente y el cuerpo. Este entendimiento holístico ha dejado una impronta en enfoques actuales como la medicina mente-cuerpo, que busca abordar las condiciones de salud desde una perspectiva integral. 7. Prácticas de sanación a través de la música y el sonido. La música y el sonido tenían un papel terapéutico en la cultura maya. Actualmente, algunas terapias alternativas incorporan prácticas similares, como la musicoterapia y el uso de cuencos tibetanos para inducir estados de relajación y sanación. 8. Remedios para enfermedades específicas. Los mayas tenían remedios específicos para tratar diversas enfermedades, desde problemas digestivos hasta afecciones cutáneas. Algunas de estas recetas han perdurado y se han adaptado en la medicina natural contemporánea. 9. Respeto por la naturaleza. La medicina maya estaba arraigada en el respeto por la naturaleza y la importancia de vivir en armonía con el entorno. Este principio sigue siendo una influencia fundamental en el movimiento hacia prácticas médicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 10. Integración en la sociedad contemporánea. Aunque la medicina maya ha evolucionado y ha sido integrada en el contexto de la medicina moderna, su influencia sigue siendo palpable. Muchos mexicanos valoran las prácticas de medicina natural inspiradas en las tradiciones mayas como complemento o alternativa a la medicina convencional. En conclusión, la influencia de los mayas en la medicina natural contemporánea de México es un testimonio de la duradera sabiduría de esta antigua civilización. Sus conocimientos han trascendido el tiempo, impactando positivamente la salud y el bienestar en la sociedad actual. Los mayas y su relación con la medicina moderna en México. La relación entre los mayas y la medicina moderna en México revela una conexión profunda entre las prácticas médicas tradicionales de esta antigua civilización y la atención médica contemporánea. Aunque separados por siglos de evolución cultural y avances científicos, los principios fundamentales de la medicina maya han dejado una huella en la forma en que se aborda la salud en el México actual. La herbolaria, práctica central en la medicina maya, ha encontrado su lugar en la medicina moderna de México. Muchas de las plantas medicinales utilizadas por los mayas, como el achiote, la ruda y el epazote, siguen siendo parte integral de la farmacopea tradicional mexicana. La investigación científica moderna ha validado las propiedades medicinales de estas plantas, lo que ha llevado a la integración de extractos y compuestos naturales en la medicina convencional. La espiritualidad, inherente a la medicina maya, también ha dejado su marca en la práctica médica contemporánea. Aunque la medicina moderna tiende a separar la espiritualidad de la atención médica, en México, la influencia de la cosmovisión maya se manifiesta en la aceptación de enfoques holísticos que consideran el bienestar del cuerpo y el espíritu como interconectados. La acupuntura, una técnica que los mayas practicaban mucho antes de que se desarrollara en otras culturas, ha encontrado reconocimiento en la medicina moderna de México. La acupuntura, que implica la inserción de agujas en puntos específicos del cuerpo para restaurar el flujo de energía vital, se utiliza en la actualidad como terapia complementaria para el tratamiento de diversas condiciones de salud. La conexión de la medicina maya con la naturaleza ha influido en la medicina moderna en México, promoviendo enfoques más naturales y respetuosos con el medio ambiente. La utilización de elementos como la copal, resina aromática, en rituales medicinales y la consideración de la influencia de los astros en la salud reflejan la cosmovisión maya en la medicina contemporánea. La sabiduría maya en el uso de la dieta y la nutrición para promover la salud ha resonado en la medicina moderna, donde la importancia de una alimentación equilibrada se reconoce cada vez más. El maíz, un alimento fundamental en la dieta maya, sigue siendo una base esencial en la alimentación mexicana actual, destacando la continuidad de las prácticas alimenticias ancestrales. La interpretación maya del cuerpo humano como un microcosmos reflejo del universo ha influido en la medicina moderna, especialmente en la práctica de la medicina alternativa y complementaria. La consideración de la conexión entre el individuo y el cosmos se refleja en enfoques terapéuticos que buscan equilibrar la energía vital y promover la armonía interna. La medicina maya también ha influido en la atención prenatal y el parto en México.
Prácticas tradicionales, como el uso de hierbas medicinales durante el embarazo y el parto, han sido incorporadas en algunos entornos de atención médica modernos, destacando la importancia de preservar prácticas que han demostrado ser seguras y efectivas a lo largo del tiempo. La transmisión de conocimientos en la medicina maya se realizaba oralmente y de forma práctica, pasando de generación en generación. Aunque la conquista y la colonización llevaron a la pérdida de parte de este conocimiento, hay esfuerzos continuos para preservar y revitalizar las prácticas medicinales mayas, con la participación de curanderos y herbolarios en la atención médica contemporánea. La búsqueda de soluciones integrales y la consideración de factores más allá de lo puramente físico en la medicina maya han influido en la medicina moderna de México. La atención médica holística, que aborda no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos emocionales y espirituales, refleja la influencia de la cosmovisión maya en la comprensión de la salud y la enfermedad. En conclusión, la relación entre los mayas y la medicina moderna en México es una historia de continuidad y adaptación. Aunque la medicina maya y la medicina moderna puedan parecer distantes en el tiempo y la evolución cultural, la esencia de los principios mayas perdura en la atención médica contemporánea. La búsqueda de la armonía, el respeto por la naturaleza y la comprensión holística de la salud siguen siendo valores fundamentales que conectan la medicina maya con la medicina practicada en el México actual. La medicina maya en la actualidad, un abordaje holístico de la salud. La medicina maya, arraigada en una cosmovisión holística que considera al individuo como parte integral de su entorno, ha perdurado a lo largo del tiempo, trascendiendo las barreras culturales y adaptándose a las necesidades de la sociedad contemporánea. Este sistema médico, que se basa en la interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ha encontrado un resurgimiento en la actualidad como un enfoque alternativo y complementario para abordar la salud integral. En el corazón de la medicina maya se encuentra la creencia en la armonía y el equilibrio como fundamentos para la salud. Los médicos mayas tradicionales, conocidos como H-Men o Ajiyab, consideran que la enfermedad es el resultado de un desequilibrio en la energía vital y buscan restaurar esa armonía a través de prácticas que abarcan desde la herbolaria y la dieta hasta rituales espirituales.